Buenas, buenas a todos. Nos volvemos a encontrar, esta vez para hablar del texto de Trujillo y Serra, que habla sobre Rousseau. Y les quiero contar porque esta es una figura fascinante del siglo XVIII que tuvo un impacto profundo en la filosofía, la política y la historia de su tiempo. Rousseau, aunque perteneció a la era de la Ilustración, eh, su pensamiento a menudo se alejaba del racionalismo predominante y ofreció una crítica radical a las estructuras sociales de su tiempo. Rousseau es conocido por sus ideas sobre el contrato social, la voluntad general y su visión sobre la desigualdad social. Mi objetivo hoy es guiarlos a través de estos conceptos claves, explicar cómo se desarrollan en su obra y mostrarles cómo sus ideas contrastan con las de otros pensadores de su época. Para entender las ideas de Rousseau, primero debemos situarnos en el contexto de la Ilustración. Esta era fue un periodo de grandes cambios intelectuales, donde la razón, la ciencia y el progreso eran celebrados como caminos hacia una sociedad mejor. Pensadores como Voltaire, Diderot y Montesquieu, conocidos como los filósofos, promovieron ideas sobre la razón y el progreso, abogando por una reforma social basada en el conocimiento científico y la crítica racional. Pero acá es donde Rousseau se desmarca. A diferencia de sus contemporáneos, Rousseau no creía que la civilización estuviera llevando a la humanidad hacia el progreso. De hecho, él veía que la sociedad moderna estaba corrompiendo la bondad natural del hombre y creando desigualdades innecesarias. Empecemos con el contrato social. Una de las contribuciones más importantes de Rousseau al pensamiento político, que en su obra El contrato social presenta la idea de que las personas, al vivir en sociedad, deben formar un contrato social. Y este contrato no es un acuerdo escrito, sino más bien un acuerdo tácito entre los ciudadanos para crear una comunidad en la que uno cede algunos de sus derechos naturales a cambio de la protección y la seguridad que ofrece vivir en grupo. Pero, ¿por qué es tan importante? Porque Rousseau argumenta que este contrato social es la única forma en que los seres humanos pueden vivir juntos sin perder su libertad original. Imaginemos un grupo de personas que deciden vivir en una isla desierta. Si cada persona hace lo que quiera sin ninguna regla o acuerdo, y pronto van a haber conflictos sobre los recursos, sobre como el agua y la comida. Y para evitar estos conflictos deciden establecer ciertas reglas. Nos turnaremos para buscar agua o para dividir la comida equitativamente. Este acuerdo es un pequeño ejemplo de lo que Rousseau llamaría contrato social. Ahora profundicemos en otro concepto esencial, la voluntad general. Para Rousseau, la voluntad general es la voluntad colectiva de todos los ciudadanos que busca el bien común. Es diferente de la suma de todas las voluntades individuales, que puede estar influenciada por deseos egoístas. La voluntad general, en cambio, siempre busca el interés común y es la base de la legitimidad de las leyes y del gobierno. Ahora, imagínense en una comunidad que necesita decidir si construye o no una nueva carretera. Algunos pueden oponerse porque la carretera atravesará sus tierras, pero la mayoría está a favor porque va a mejorar el acceso y el comercio. La voluntad general reflejaría la decisión de construir la carretera, ya que beneficia a la comunidad en su conjunto y no solo a unos pocos. Rousseau también introduce la idea del estado de naturaleza como un contraste con el estado civil. A diferencia de Hobbes, que veía el estado de naturaleza como un estado de guerra constante, Rousseau lo describe como una condición ideal en la que los seres humanos vivían libres e iguales, guiados por el instinto y la compasión natural. Sin embargo, con la creación de la propiedad privada y las instituciones sociales, pasamos al estado civil, donde surgen las desigualdades y la corrupción moral. Imagínense a un grupo de personas viviendo en un bosque, sin posesiones privadas, simplemente tomando lo que necesitan para sobrevivir. No hay leyes formales, pero todos respetan el espacio y las necesidades del otro, porque la naturaleza provee suficiente para todos. Este es el estado de naturaleza de Rousseau, pero cuando uno de ellos decide cercar una parte del bosque y llamarla suya, esto marca el comienzo del estado civil y con ello la desigualdad y el conflicto. Siguiendo con el tema de la desigualdad,
Rousseau distingue entre desigualdad natural y desigualdad moral o política. La desigualdad natural se refiere a las diferencias que existen debido a las características innatas de cada individuo, como la fuerza física o la inteligencia. Pero la desigualdad moral es creada por la sociedad. Es una desigualdad basada en la riqueza, el estatus y el poder que Rousseau considera injusta y perjudicial. Pensemos en un aula de clase. Algunos estudiantes son más altos o más fuertes que otros, y esto es desigualdad natural. Pero si el profesor decide dar puntos extras solo a los estudiantes que pueden pagar clases particulares, esto crea una desigualdad moral, porque se basa en el estatus económico y no en las habilidades o el esfuerzo. Rousseau también propone la idea de una religión civil, un conjunto de creencias que todos los ciudadanos de una sociedad deben compartir para asegurar la cohesión social y la estabilidad política. Esta religión no es dogmática, sino que se centra en valores comunes como la justicia, la igualdad y el respeto a las leyes del contrato social. Podríamos imaginar un país donde en lugar de una religión específica se celebra un día nacional de unidad donde todos, independientemente de sus creencias religiosas, participan en actividades que promueven el bien común y el respeto mutuo. Este tipo de celebración refuerza la idea de que todos los ciudadanos están comprometidos con los mismos valores fundamentales que sostienen la sociedad. Acá es donde hacemos un contraste entre Rousseau y otros filósofos como Thomas Hobbes. Por ejemplo, el estado de naturaleza, según Hobbes, como una guerra de todos contra todos, y argumenta que necesitamos un gobierno fuerte para mantener la paz. En cambio, John Locke también habla del contrato social, pero su versión es más optimista. Para él la propiedad privada es un derecho natural, que el gobierno tiene que proteger. Rousseau, sin embargo, desafía estas ideas. Para él el estado de naturaleza es pacífico, la propiedad privada es el origen de la desigualdad, y la verdadera libertad solo puede lograrse a través de la participación activa en la formulación de las leyes que obedecemos. En resumen, las ideas de Rousseau sobre el contrato social, la voluntad general, la desigualdad y la religión civil ofrecen una crítica profunda de la sociedad moderna y proponen una visión radical de una sociedad más justa e igualitaria. Su pensamiento contrasta con otros filósofos de su tiempo, ofreciendo una perspectiva única que sigue siendo relevante en los debates contemporáneos sobre democracia, justicia social y libertad. Al explorar estas ideas, no solo comprendemos mejor a Rousseau, sino también los fundamentos de muchas de las ideas políticas que todavía influyen en nuestro mundo hoy. Bueno, gracias a todos por acompañarme en esta exploración sobre las ideas de Rousseau y nos estamos encontrando en el próximo capítulo.